hubiera entrado por primera vez al Congreso. Porque una cosa es trabajar en la oposición y otra cosa es ser parte del gobierno. Dentro de una concepción que yo mantengo, que es la de que primero en todas partes se cuecen habas y por lo tanto hay que tener los ojos abiertos en todos los terrenos, que ningún carné garantiza la transparencia y la conducta correcta de alguien, que todos nos equivocamos, que todos somos tentados, que todos cometemos errores y que todos podemos ser ganados por la corrupción y que por lo tanto uno tiene que mirar también no solo al frente sino al costado y atrás y tiene que buscar que el país logre un gobierno que recupere confianza entre ciudadanos y autoridades, un gobierno que recupere credibilidad y autoridades que recuperen confianza ciudadana porque se comportan en un mecanismo que tiene por un lado fiscalización ciudadana y por otro lado que garantiza transparencia para que la conducta sea correcta. Pero para mí es una experiencia nueva, una experiencia difícil en una circunstancia como la que vive el Perú. Yo creo que todos somos conscientes de que el proceso que hemos vivido en el país ha abierto enormes expectativas en el Perú y en América Latina. El Perú es hoy un factor geopolítico muy importante en América Latina. Es la puerta de salida del Brasil hacia el Pacífico, hacia el Asia. Es el factor que mantuvo distanciados dos procesos de cambio, cada uno con sus características, Ecuador y Bolivia, y es sin duda un articulador importante de la América Andina, que no es la misma que la América del Sur, que tiene la peculiaridad de los países pluriétnicos o multiculturales o plurinacionales que conforman lo que fue uno de los imperios más importantes de la antigüedad, el Imperio Incaico, que tuvo un extraordinario desarrollo agrícola, una capacidad de manejo de relaciones con una diversidad de culturas, sin duda bajo la dominación quechua en este terreno, y que ha constituido un patrón de desarrollo que fue radicalmente modificado por el proceso de la conquista. Y por eso, cuando me invitan a hablar sobre los retos de derechos humanos del nuevo gobierno en el Perú, diré que uno de los primeros retos que tiene es el de reconocerse como un Estado pluriétnico, multicultural, plurinacional en opinión de algunos, que implica reconocer la unidad dentro de la diversidad y reconocer como una palanca del crecimiento, del desarrollo y del progreso del Perú el reconocimiento de la diversidad y no el desprecio a la diversidad. Y eso implica una batalla también contra el racismo en el país, que no es solamente un racismo de blancos contra no blancos, sino que es un problema que afecta orígenes étnicos distintos que tienen preconceptos y que no reconocen la diversidad. Quizás porque el ser humano busca siempre afirmarse en verdades absolutas y quiere tener una columna segura de la cual cogerse, de la cual agarrarse y en la cual sostener su estabilidad. Y no acepta la duda, la diferencia, la apreciación distinta de la realidad, que enfoques de visiones distintas como las que cohabitan en el Perú tienen que saber manejar. Hoy día vivimos, como dice Correa, no una época de cambios, sino un cambio de época. Vivimos un momento que es trascendente porque
Yo creo que en el fondo estamos tras la crisis de un concepto civilizatorio judeo-cristiano que cree que el mundo fue creado al servicio del ser humano y no que el ser humano cohabita con el mundo y con la naturaleza, y que tiene que respetarla, tiene que saber manejarla, tiene que saber procesar su relación con ella y no exprimirla, como ocurre hoy. Cosa que está llevando a un proceso que hoy día todos reconocen, desde el taxista, el conductor de bus, el obrero, todo el mundo, que es el recalentamiento global, que pretende que la naturaleza está puesta al servicio del ser humano para ser exprimida al máximo en función de un bienestar malentendido como posesión al máximo de bienes materiales y de beneficios particulares que no toman en cuenta la sobrevivencia del propio entorno, que es indispensable para nuestra vida. Y creo que ese es un primer reto que tiene hoy el gobierno de Ollanta-Humala y de Gana Perú, el de apreciar un fenómeno que viene antes de Ollanta-Humala y antes de Gana Perú, que es el surgimiento de los pueblos originarios, de los pueblos indígenas, de la diversidad del Perú, que pretende ciudadanía, que es un tema fundamental, porque la pretensión de ciudadanía es, a final de cuentas, la pretensión de participar del poder. Y cuando el poder está concentrado en pocas manos y otros demandan participación en la toma de decisiones, se abren enormes conflictos. Conflictos que hoy en el país no están apareciendo, probablemente con la fuerza con la que van a aparecer, pero que sin duda son conflictos que hay que atravesar con la mayor serenidad posible y con la mayor capacidad de resolver los problemas por métodos políticos, democráticos, no violentos, pero que implican el compartir el poder, que implican el compartir privilegios, que implican el abrir el escenario de los derechos a otros que no los tienen. Y el Perú en este sentido es un país que revela con toda nitidez un problema que hoy Chile ha puesto sobre la mesa, más que Chile, la juventud chilena, ¿no? Camila Vallejo, Jackson, los dirigentes juveniles que han convocado al país entero alrededor no del problema de disminuir la pobreza, porque Chile disminuyó la pobreza, de enfrentar la desigualdad, de enfrentar el hecho de que los seres humanos tienen derecho a la dignidad, a ser reconocidos como tales y a no ser humillados en el trato y en la posibilidad de oportunidades y capacidad de desarrollo. Y creo que esa es hoy esta eclosión que vive Chile, que nadie esperaba hace 9 meses, donde Chile era el ejemplo del modelo de desarrollo, ¿no?, en América Latina, y que de pronto encuentre una juventud que dice: yo quiero una educación que me dé oportunidades, desarrolle capacidades y que sea una garantía del Estado a mi derecho a la vida, a mi derecho al progreso, a mi derecho al desarrollo de mis habilidades y capacidades personales y de las capacidades colectivas. Y creo que ese es un reto que está planteado en el Perú. Tenemos 10 años de crecimiento continuo, con tasas que han ido de 8 al 9%. Este año va a bajar probablemente al, no sé, 7, 6,5%. Pero es sin duda un país que se ha desarrollado a los estándares chinos. Sin embargo, somos penúltimos en las encuestas educativas de PISA a nivel internacional. Le ganamos a Haití. Y somos penúltimos también en América Latina. Le ganamos a Panamá en comprensión de lectura y perdemos con Panamá en manejo matemático. Y perdemos también en manejo de conceptos científicos. Uno se pregunta
¿Cómo explicarse un país que tiene ese crecimiento y que tiene una involución educativa al nivel que encaramos hoy? Alumnos que no entienden lo que leen, profesores que no entienden lo que leen, que no desarrollan capacidades pedagógicas, un país que no invierte en la capacidad de sus habitantes, de sus connacionales, y que no les reconoce derechos básicos, porque somos también un país en América Latina que compite por los primeros lugares en desnutrición infantil, que compite por los primeros lugares en no inversión en educación. Tenemos un compromiso, un acuerdo nacional solemnemente firmado del gobierno de Alejandro Toledo que dice que debiéramos tener 6% del Producto Bruto Interno para atender la educación. Pero el Perú recauda 15%. Si recauda 15 de cada 100 soles que se producen, ¿quién puede esperar que invierta 6 en educación? ¿No? Es una quimera. ¿Con qué se atendería la salud? ¿Con qué se atendería la defensa? ¿Con qué se atendería la justicia? ¿Con qué se atendería, en fin, todo el resto que el Estado tiene que atender? Somos un país de profundas desigualdades. Brasil, que es expresión no de un país precisamente igualitario, ¿no? Un país con profundas desigualdades y con profundos problemas de corrupción como el Perú, ¿no es cierto? Recauda 35% del Producto Bruto Interno. Argentina recauda 30%. Bolivia, de las que algunos se burlan en el país, ¿no? Recauda 20%. El Perú recauda 15%. Y el objetivo que se ha firmado por el ministro de Economía actual, que no es de mi particular simpatía, es 18%. 2% por debajo de Bolivia. Y sin duda este es un segundo problema en materia de derechos humanos en el Perú, el enfrentamiento de las desigualdades, de la profunda concentración de la riqueza, de la enorme concentración de la riqueza que hay en el país, que tiene que ver con los derechos humanos entendidos no como derechos civiles y políticos simplemente, sino que tiene que ver con derechos económicos, sociales y con derechos de tercera generación. ¿No es cierto? Es un tema fundamental. Si queremos convivencia pacífica, si queremos menos violencia, si queremos menos delincuencia, tenemos que dar oportunidades a la gente para poder vivir con un mínimo de dignidad. Y el Perú es un país que recauda 15% del Producto Bruto Interno, que es absolutamente insuficiente para enfrentar los retos del país. Un país que crece al 8 o 9% anual, un país que tiene una minería que tiene una rentabilidad sin precedentes, compite con la coca. En realidad no con la coca, sino con la cocaína, ¿no? Porque coca no es igual a cocaína. Y ese es uno de los problemas de la Convención de Viena, ¿no? Pretender identificar la hoja con la droga, ¿no? Siendo que solo uno de los 13 alcaloides que tiene la coca es el que genera la cocaína. Y entonces encaramos este reto de desigualdades profundas en un país en el que la minería tiene una rentabilidad inverosímil. La mina más grande del Perú es Santa Mina. Está localizada en Ancash. El año pasado ha vendido $3.000 millones de minerales. Su costo operativo es 600 millones. Su utilidad bruta es 2.400 millones al año. ¿No es cierto? Al año. Es una mina que en 3 años y medio ha recuperado el total de la inversión del proyecto, que es de 25 años, ¿no? Y que cotiza al Perú 30% de utilidad a la renta, más 2%